dijo que esta playa supera a las Maldivas. Sí, Canoa Maldivas. De los lugares top 5 mejores playas de República Dominicana. Señores, aprendan a complacer su pareja como ese caballero. Este es más bonito, ¿verdad? Mi amor, precioso como mi esposo. Ay, ay, ay. Pero para mí esta es la playa número 1 de todo Samaná. Casa El Paraíso, como bien dice su nombre. La popular pareja de youtubers Mateo y Lizana me han pedido algo comprometedor. Se quieren casar en República Dominicana y quieren que le busque el lugar más paradisíaco. Los he llevado junto a mí a conocer casi todo el norte de la República Dominicana y en este video específicamente los he traído a una zona de Samaná que para mí reúne las condiciones que ellos buscan en encontrar una casa preciosa con vista al mar y que alrededor existan playas paradisíacas y se encuentren muchas actividades por hacer. ¿Qué otro lugar les recomendarías tú para celebrar su tan anhelada boda en mi paradisíaco país, República Dominicana? El día de hoy va a suceder algo muy especial porque esta pareja que está aquí me había preguntado o me había pedido asesoría. William Ramos, nos gustaría encontrar el lugar ideal para nosotros casarnos. Yo automáticamente le dije, vámonos a visitar mi villa favorita en toda esta zona de Samaná. Vemos esta hermosa propiedad, que es esta belleza que tenemos aquí atrás, que es Casa Palmar. Que es posible que si usted sea asiduo a este canal de YouTube, ya haya visto este video. Pero para que más o menos le dé una idea, miren esa casa con una piscina en el medio y a escasos metros, simplemente caminando, y ya encontramos esa playa de Portillo. Miren aquí, señores, nos fuimos con los capitanes en esta embarcación hacia esa playa, que es la playa Ermitaño. Maestro, ¿y qué tiempo tenemos de aquí al Ermitaño, por ejemplo, del Portillo? Dependiendo, son 40 minutos, 35 minutos, dependiendo de la velocidad que vayamos. Sí, y la mar está buena hoy, por ejemplo. Nítida, Nítida. como nunca está hoy. Pues tenemos suerte entonces, maestro. Sí, tienen suerte. Pues con Dios entonces. ¿A ella le gusta la pesca, Lizanita? Y el papá también le enseñó. Y pesca con esa cosa que decís. ¿Pero y qué Con la calle. Es un pescadito falso. Falso. Que hace así, mira. 40 minutos de recorrido más o menos, pero a ver si tenemos suerte también con la pesca. Capitán, ayúdele, no hay problema, que ahí sonó. Increíble. No agarro nada. Así mismo. Se fue. Bueno, eso es algo que nos pasaba con Lizana. Esos pescados se escapan porque el anzuelo, no sé, se desata. No, claro, no, y que no es fácil. No, y William, hay una técnica para vos sacarlo del agua. Ajá. No es simple. No. Tienes que empujarlo rápido porque él se desata. ¿Se acuerda Alejandro en Venezuela como agarrábamos Sí, esos pero pescados? eso era tan fácil que no sé si De siempre una es así o qué. De una vez lo sacaba y lo agarraba y ya. Nosotros grabando y nadie jalando, nadie ayudó al capitán, así no vamos a pescar nunca. Yo lo voy a hallar, yo lo voy a poner atrás. Yache. ¿Usted cree que fue grande, maestro? ¿Hizo fuerza? Pudo haber sido grande, sí. Está tranquilo hoy, hermano. Miren qué bonito, señores. Hemos tenido suerte. Fíjense, por ejemplo, las bellezas que uno va viendo antes de llegar al Ermitaño. Si usted más o menos quiere ubicarse, allá al frente está la playa El Morón. Miren lo que yo le he explicado a los muchachos, que eso que se ve allá son esas villas de ultra lujo. Esta, por ejemplo, es la famosa Cap El Limón. Y aquí hago yo un llamado público. Los amigos de Cap El Limón, invítenme algún día a esa villa para yo llevar a la familia y hacer un contenido y algo bonito. ¿Por qué no? Ya tiré la puya por ahí. Servir unas botellas, ¿no es cierto, William? Claro, Uno se adapta a la situación. No es así. Total, limpiamos la cocina. Ahí está. Si algún día nos invitan allá, a Cap El Limón. Pero otra belleza al lado de Playa Morón, para que más o menos se entienda. Playa Honda, amigos míos, de los secretos mejores guardados. Me parece un poco a Costa Esmeralda. El color del agua, por el agua, las por el color palmeras mantequilla. y la arena, como mantequilla, color amarillas. Así mismo ven. Hermosura. Esa es Playa Honda. Playa Honda de los Una secretitos. joya oculta en la Miren la belleza del agua, mi madre. Entonces ya aquí al doblar es donde ya uno tiene Playa Ermitaño 2 y luego la Playa Ermitaño 1, que es donde nosotros ya anclamos, comemos y pasamos un buen rato agradable en ese lugar. O sea, no hay carretera, no hay forma de llegar a este lugar. Si usted como dominicano ya conocía esta playa, pero si no, póngala ahí en el bucket list, porque estos son de los paraísos que vale la pena. Que esperemos que siempre se mantengan así vírgenes. Cuando venga por aquí también lo cuide y respete el lugar. Esto es lo que le llaman Playa Ermitaño 2. Miren qué belleza, siempre así virgen, mi hermano, virgencita.
¿Tú habías visto algo así, Lisana? Sin palabras. Hermano, Oye, el hombre hablando en lenguaje dominicano. ya tú sabes. ¡Ey! Ya tú sabes, hermano, ya tú sabes. Está asustada, Alejandra. Está asustada. ¿Sabes qué parte de la excursión? Dios mío. Lisana, tenés coral acá, creo. No sé. Sí, por ahí se hace snorkel, por esta zona. Si dije que Saona era un paraíso, entonces ¿qué me queda para acá? No tengo un adjetivo. No tengo adjetivos, William Ramos, para decir qué es esto. Espera, para ayudar a las mujeres. Ven, mi amor. Al pasito. Ahí. Para cogerte la funda. Señores, bienvenido oficialmente a Playa Ermitaño. Muchas gracias, William. De verdad que me conmovió mucho una palabra que dijo Lisanita en el video. Hacen sentir a uno orgulloso. Dijo que esta playa Canoa, supera a las Maldivas. Sí, Canoa Maldivas. Pero es todo, ¿no? La palmera, la vegetación, los cocos, la playa, el color, la gente también, o sea, es todo. Todo el combo va a ser, digamos, la mezcla perfecta. Y entonces, Lisana y Mateo, una gente que han viajado tanto y han visto tantas maravillas. Y que tengan ese concepto de la República Dominicana, de verdad que mira, mis respetos. Qué bonito que eso salga, porque muchos dominicanos a veces nos enfocamos en la parte negativa. Y todos los países tienen sus cosas, pero también hay que ver el país con optimismo. Dicho eso, vamos para el agua, señores, y no filosofemos más, que esto está demasiado bueno. Miren cómo luce Playa Ermitaño el día de hoy. Hoy soleado, bastante bonito, el mar cristalino, pues con la dicha de que no contamos con muchas personas, a pesar de ser sábado. Bueno, ustedes saben que nosotros siempre insistimos mucho con el tema de los residuos, que es lo que veo a Alejandra que está haciendo ahí, que un paraíso así en soledad, pues la idea es que lo mantengamos siempre virgen. Yo creo que esta es una playa que yo cada vez que vengo me sorprendo. Ya tengo a Alejandra por ahí. Alejandra, ya habíamos venido como ¿cuántas veces? No, 3 o 4. Yo como 3, 4 veces. Tú habrás venido muchísimo. Pero no sé, como que cada vez que uno lo ve, o no sé qué pasa dentro de uno, yo lo veo y como que lo aprecio otra vez un poco más. Así que hay que apreciar. Así como lo aprecian los extranjeros. Alejandra está dando una clase de bikini a Mateo ahí. Yo me traje uno hoy que es un microfío dental por detrás y adelante es como una hoja de un árbol. Seguro que si te pones al lado de Lisana, la gente te va a mirar más a ti. Lavado para acá. Estoy Lavado seguro pa' que acá. sí. Oh my Yo God. también, Sígame. William, tengo mis partes lindas. Tú tienes tu No solo fortaleza. Lisana. Tienes tu fortaleza. Ya tú sabes, hermano. Señores, aprendan a complacer su pareja como ese caballero. Mira cómo le hace las fotos pacientemente a Lisanita. O sea que no nada más soy yo, que tiro 334,000 fotos y al final nada más le gusta una. En la misma situación. Es la misma situación. Usted venga con su pareja por aquí, ármese de paciencia hasta que ella le guste una. Bloqueador, no lo cuida. Mira cómo esa mujer cuida a uno. Qué, Todo es recíproco. qué bendición. Dios mío. Viene foto entonces, vamos arriba. Vamos a probar cómo está esta agua el día de hoy. Si está caliente, si no está caliente. Con una cervecita en mano. Y miren qué lujo, porque hoy luce más cristalina incluso de lo normal. A la salud de todos ustedes, amigos míos, me daré este chapuzón. Usted que me está viendo en sus pantallas, no me envidie. Si usted quiere vivir esta experiencia, nos puede contactar. Nosotros con mucho gusto le armamos todo el paquete. Ay, qué delicia, qué maravilla. Salud a todos ustedes que me están viendo ahí en sus pantallas. Sí, señor. Qué rica está. Lisana, por fin le está dando uso a tu snorkel que trajiste de allá de Estonia, ¿sí o no? Ese snorkel lo trajiste de allá, fue Lisanita. Sí, lo compramos en Maldivas, pero lo traje conmigo. Ah, Porque sabía que la voy a usar. Exacto, aquí tú le vas a dar uso, así que métete para allá, pesos corales y no le des mente. Viene preparada, Bien Lisanita, preparada, Lisana, ya yo vi. Muy bien. Momento importante. Mire, señor, un pescadito aquí en la playa. Por aquí tenemos pollo, pan, ensalada, verduras. Y qué bonito entonces que uno puede comérselo pues en esta forma, frente a esa playa Ermitaño. Miren qué cosa que se ve delicada, ¿eh? Denle una probadita ahí, mi hermano, a ver. Suave. Una delicia. Suave. Mucha carne y no tiene espina. Y no tiene espina. Qué rico. Mira, Lisanita, como la tenemos por ahí. Porque si lo dejamos Mateo, no nos deja a ninguno de nosotros. Wow, qué bueno el carite.
Wow. Ustedes miren qué chulería, el privilegio, pues a lo mejor de usted comérselo así. Pues rodeado de tantas amistades que hemos encontrado por ahí, que nos han voceado. William Ramos, echa para acá, ven a beber con nosotros. Mírenlo ahí. Yo creo que no se puede pedir más nada. Relajarse, permitirse disfrutar, soltar todas las preocupaciones, porque a veces la cabeza uno no lo deja disfrutar y hay que soltar. Míralo ahí. Míralo ahí, mira Lisanita. Mira, ya Lisanita se sentó ahí tranquilita, mira, ¿ves? Importante llevar la basura. Ah, míralo ahí. Tiene todas las... Entonces ya Lisanita está aprendiendo como debe de ser. Eso es parte de lo que se ofrece en una excursión hacia Playa Ermitaño. Así que dicho eso, buen provecho y vamos a lo que vinimos. Sí, señor. A ver cómo es este apartamento, qué belleza este complejo. Vamos a echarle un vistazo antes de yo hablar con los muchachos y todo esto, mírame. ¿Qué es esto? Mira hermano? qué vista, ¿eh? Yo, William, estoy con vergüenza de invitarte a Estonia. Tú dices. Porque vos nos traes de un lugar mejor al otro y nosotros te vamos a llevar de una posilga a otra, hermano. Estamos preocupados. Esto no es fácil encontrarlo. Esto es un apartamento muy privilegiado, lo puedo decir así, sí, con toda confianza. Porque lo que se ve al fondo es la famosa Playa Bonita, que vamos para allá luego de descansar por aquí. Enamorada, sin palabras. Vuelta loca. No, y la decoración que estoy mirando rápido, esto es muy de moda, este tema de los peces. Pero fíjense cómo luce esto, mira, automáticamente tú entras, mira qué bonita esta sala por aquí. Veo este comedor, que también está muy bien logrado con todo este tema de esta madera, cocina privada, refrigerador. Qué habitación, ¿eh? Ahí mi madre. Pero vamos a darle aquí arriba, que me imagino que sube, mira, míralo ahí, maestro. Mire eso ahora, usted durmiendo aquí. Usted durmiendo ahí, entonces, con esa vista, mira, ve. Dios mío. Madre mía, mira. Tacto con la esencia esto aquí, mira. Que miren qué bien lograda también la cama, que es una cama king. Pueden dormir 2 personas sin ningún problema. Televisor por ahí. Aire acondicionado, que yo sé que al dominicano le gusta su aire acondicionado, mi hermano. Muy importante, sí. Tenemos un baño privado, que también miren lo bonito y espacioso. Sí, mira, ahí tiene tu ducha. Y tengo este otro dormitorio. Entonces este otro dormitorio tiene 2 camas. Si vuelvo y salgo por aquí, este es otro baño que se compartiría con la habitación del lado. Y esta es la sala nuevamente, pues con esa super vista. Si usted, al igual que yo, está emocionado por esta vista que usted está viendo aquí de Playa Bonita al frente con este apartamento. Este apartamento está en alquiler. Yo le voy a estar poniendo la información aquí debajo por si a usted le interesa alquilarlo. Pero no menos importante, también hay unidades como estas que están a la venta. Usted a lo mejor le dice, wow, el sueño de mi vida, comprar un inmueble así, con esta vista. Pues usted puede hacerlo porque todavía queda disponibilidad. Porque también le voy a dar un paneíto. Miren, solamente en este edificio, miren como hay otro apartamento aquí al lado, pues el tema de parqueos y la entrada, con la Pantera Gris, que es lo que tenemos aquí, nuestro vehículo MG, que la verdad es que estoy demasiado contento porque este vehículo me ha llevado a todos lados. Entonces fíjense cómo la Pantera, yo simplemente la estaciono ahí. Si usted no la conocía, es un vehículo MG, es el modelo RX8. Este edificio, como les explicaba, el Ananá, que no solamente es el apartamento aquí abajo, sino que vengan a ver esto. Ah, pero espérate, que esto es otra cosa, maestro. Ah, ¿y como cuántos apartamentos hay más o menos aquí, maestro? Como 32 apartamentos. 32, wow. Ah, pero mira qué piscina, sí. Una piscina, qué bien logrado esto. Ya no vamos a hacer más nada. Sí, como una piscina infinita. Entonces tú bañándote ahí, mira, con esa vista allá, ay. Para que usted entienda, si usted en algún momento quiere rentar o le interesa adquirir un inmueble aquí, piense también todo lo que usted puede gozar. O sea, esta área común me parece muy acertada. Si no, dígalo usted, míralo ahí, mira. Esto es como otra parte también de Bonita Hills. Correcto, allá solamente tenemos 6 apartamentos con su piscina exclusivamente para ellos. Exacto. Otro nivel, o sea, parte del mismo proyecto Bonita Hills, para que se entienda, es todo esto que usted está viendo aquí.
Ahora es que uno se termina de convencer, Alejandra. Totalmente. Si ya queríamos quedarnos y tener algo aquí, imagínate ahora. No, ya. Ahora es el asunto, ahora es el mambo. Ahora es Ya tú sabes. Oh, pero ve. Y ya Lisanita cogió el tigueraje dominicano con el ya tú sabes. Esta champaña que la dueña nos dejó de regalo. Yo Y creo le que sí. quiero agradecer en el video. Gracias, señor. No saben cómo agradar a un cliente. Totalmente. Porque después del champán que voy a hacer yo, voy a volver acá a alquilar. Y lo vas a referir. Exacto. Y a seguir disfrutando. Porque esto Me es va a un mostrar paraíso. como tren sin freno esto. Ya tú sabes. Nos fuimos. Llegando al pueblo de Samaná, le explicaba yo a los muchachos, nosotros venimos ahora desde Las Terrenas y ahora rumbo a Las Galeras. Ya esta es la parte de Santa Bárbara de Samaná. 1 hora más o menos es que uno llega a la parte de Las Galeras. Pero aprovechando aquí en la Pantera, le voy a poner a mi amigo Mateo una canción de Omega el Fuerte. El hombre, oigan esto, atención con esto. El hombre loco con el mambo violento. Pregúntamele allá atrás, a ver qué dice. Adicto al mambo violento. Poneme un Omega ahí porque me enamoré de eso. ¿Y a Lisana le gustará el mambo violento? Lo escucho, pero es más tema de Mateo. Yo soy el que canta en el baño un mambo violento cuando me baño. O allá en Estonia, lo pongo en la tele. Bueno, aquí viene la policía que posiblemente no va a parar, pero esos son los famosos retenes. Y mira lo curioso, que por ejemplo ahora mismo nos acaba de parar un oficial del ejército. Y entonces le digo yo a Mateo, lo importante aquí es tú tratar a la gente siempre con respeto. Al guardia usted le dice, saludos comandante, ¿cómo podemos servirle? Yo le dije, Dios lo bendiga, comandante, y me dio la mano. Pase, me dijo. Adelante. Y eso es todo. ¿Sabes? Que hay mucha gente que a veces tiene sus dudas cuando ve a los policías en la carretera, pero realmente no, lo que hay que tratarlo con mucho respeto. Claro. Y no tiene por qué pasar nada, ¿ves? Y así es como inicia la aventura formalmente para conocer la emblemática playa Frontón. Y si usted se pregunta, ¿y dónde fue que se metieron ahora? Esta es la famosa playa Aserradero, aquí en esta zona de Las Galeras. Pues eso que ustedes están viendo allá atrás es la embarcación con la que vamos a tomar aquí para irnos a Frontón. Y esta también es una excursión que nosotros la tenemos disponible siempre todo el año. A aquel lado hay un hotel todo incluido. Fíjense que yo siempre utilizo esta playa como el punto de encuentro para salir desde aquí, digamos, hacia Frontón. Así es como arranca la aventura, maestro, prepárese. Ahora decime algo, William. ¿Esta es la que vamos ahora, es la que tú consideras la playa más linda de Dominicana? Dentro del top 5, mi hermano. Dentro del top 5. Dentro del top 5. Porque no me atrevo a decirte la número 1, porque eso sería faltarle a la verdad. Pero te va a impresionar. Bueno. Se lo aseguro. ¿Qué usted dice, capitán? No, así está dentro de los top. Está ella en uno de los top bajitos, está Playa Frontón por su naturaleza, el agua muy cristalina. De verdad que, como él dice, le va a impresionar. Yo, ante esa pregunta, sería muy poco ético de mi parte decir que es la número 1, porque aquí hay demasiadas playas, pero sin duda, Playa Frontón tiene que estar en el top 5 de las mejores playas dominicanas. Eso igual lo ponemos ahí para que usted nos comente ahí debajo cuál sería la mejor playa dominicana, que yo sé cuál es, pero no me atrevo a decir aquí. Es difícil decir uno, como que hay una sola playa que es la mejor de todas. A mí me encanta ver las águilas, aunque no tiene muchas palmeras y hay mucho sol. Y hay gente que no le gusta eso. ¿Estás disfrutando del video? Pues no te olvides apoyarnos suscribiéndote al canal. Hazlo ahora mismo, es totalmente gratis. Ahí el panorama de Playa Frontón, ya uno llegando a pocos metros. Miren cómo luce el agua el día de hoy. Sin duda de los lugares top 5 mejores playas de República Dominicana y más impresionantes y más exóticos. Increíblemente no todo dominicano ha tenido la dicha ni sabe de su existencia. Pero para eso tienen a su amigo William Ramos para que le dé todas esas recomendaciones. La playa más linda que ya vi en mi vida. Yo creo que sí. La más exótica. Así mismo. Al frente desde el agua creo que es lo más impresionante que hay, porque ves el tamaño. Vinimos preparados el día de hoy, que nunca lo hacemos, pero Alejandra hoy Intentamos. ocupó. Hoy no se nos quedó. vamos a echarle un vistazo, como dice Mateo, que ciertamente aquí hay algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, el hecho de que hayan puesto esta parte aquí atrás, que te ofrecen pescado, te ofrecen bebida. Estos columpios, miren qué bonito, bien fotogénico. Vamos a ver lo que tienen allá, maestro, venga a ver. No sé si podemos conseguir hielo. Miren qué chulo. Miren las hamacas. Bastante instagramiable. Miren, maestro, lo que yo le explicaba, que eso se hace aquí también. La escalada. La escalada. ¿Cómo estamos, mi hermano?
Gracias a Dios. Hermano, una preguntita interesante. Usted no vende hielo aquí, ¿verdad que no? Ok. ¿Cómo están ustedes, señor? Rústico. Mirá qué lindo lugar. Buen día, mi hermano. ¿Cómo le va? Hasta un dron caído ahí. Ese debe ser uno de los míos que se me cayó a mí aquí. Mirá, se destruyó. Señor, un placer. ¿Qué tipo de pago? Este es único, este dominó de verdad. Nosotros estamos aquí. Ellos son los invitados, pero ¿Y qué tiene, mi hermano, aquí de comida también? Pescado. La máscara que poder respirar bajo el agua. Pero ciertamente está muy fotogénico. O sea, fíjate cómo está Alejandra ahí en ese columpio. Le voy a enseñar como un ángulo que me gusta a mí. Yo creo que de aquí para allá más bonito. Si miras para acá es mejor. Al revés, mira esa palmera, que es como la típica palmera de postal de la República Dominicana, mira. Típica palmera postal, y entonces una foto ahí en ese columpio. Uf, paraíso, paraíso. Increíble, ¿eh? Mira la cueva que traje yo a los muchachos para que sepan que Frontón no es nada más la playa, sino que hay mucho movimiento y cosas raras. Y lo que yo le explicaba también de la escalada. ¿Qué es lo más exótico que uno ve en esta cueva? Bueno, no que tú puedas ver, pero sí que puedas hacer, pero lo dejamos ahí, mi hermano. Ya me entendiste, mi hermano. La playita oculta de Frontón. Mírala ahí. Esto que ustedes están viendo ahí. ¿Qué te parece, mi amor, esta playita? Pero esto es algo muy, muy especial también de Playa Frontón. Míralo ahí. Mateo me acordó que hay otra playita más escondida aquí en Frontón, que es esto que se está viendo ahí. Mírenlo ahí. Que ya esta sí tiene un poquito de arena. Y es bastante escondida. Arena de coral. Esta es más bonita, ¿verdad? Mi amor, ¿por? Más limpia parece. Sí. Que miren los secretitos de Playa Frontón. Esta esquinita aquí, medio escondidita, que los traje para que conocieran. Miren allá cómo están los tigres. Y la verdad que es un espectáculo, señores. Pero ustedes saben que no ganamos nada enseñando esto. Al final, uno no va a venir con la debida conciencia medioambiental. Ya que le estamos dando los truquitos. Si usted viene por aquí, respete el lugar. Si usted trae algo de bebida, pues lléveselo a sí mismo. No ande con plástico, no lo deje por ahí tirado. Yo creo que eso es lo más importante. Venimos, nos bañamos, disfrutamos, pero así mismo nos llevamos nuestros residuos. precioso como mi esposo. Ay, ay, ay. Gracias, mi amor. Ay, ay, ay. Playa Frontón es como decirte un escape a una playa más natural. Acá no es un lugar de comodidad, de hoteles, de esto que es para el que le gusta la naturaleza. Y el que le gusta explorar como a mí, que hay una cueva, que te metes en los caminos y ves por ahí, oh mira, tú ya sabes. Ya tú sabes. Ya tú hermano. sabes. Ya tú sabes. Los tigres están casi mudados para acá, señores. ¿Con cuál me quedo? Ay. Me quedo con realmente Las Terrenas. Me parece porque tiene un poquito de pueblito, ¿no, mi amor? Y el pueblito como que vos vas un poco, comés, te tomás tu roncito y volvés a la playa. Ya tú sabes. La comparación que hacen los muchachos es por lo siguiente. Habíamos filosofado, ¿qué le gusta más, la galera o Las Terrenas? Ciertamente Las Terrenas tiene playas hermosas, pero tiene desarrollo. Hay restaurancitos, hay mucho movimiento, mientras que aquí es más salvaje. Fuimos al restaurante, hoy no tenía comida, ya tú sabes. El tigre tiene hambre, el tigre tiene que comer a cada 3 horas porque tiene hambre. Cueva perfecta para dormir allá adentro, sí, ya lo saben. Ciertamente, dentro del mismo Frontón, esta cueva, señores, que desde aquí tú sales al mar. Y mira qué curioso este hueco, wow, sí. Me quedo aquí abajo. Ya desde ahí tú empiezas a ver lo que es Playa Rincón, desde aquí. Pero todavía no hemos llegado a mi parte favorita. Pues mira, ve que ya aquí le ponen los cheilones, las palmeritas, la montaña allá al fondo también. Mira aquí. Esta sí es la parte buena, mi hermano. Esto para acá, mira, esa bahía ahí. Para mí la mejor playa de todo Samaná. Para mí, esto es una opinión de William Ramos, no para el que esté viendo. Pero para mí esta es la playa número 1 de todo Samaná, Playa Rincón. Yo lo voy a dejar a ustedes que miren y sean ustedes los que juzguen, los que digan, William Ramos, tú estás equivocado, no es la mejor. A pesar de que yo siempre tengo mi teoría de que la naturaleza no sabe entre bello o lo feo, todo es hermoso en la naturaleza. Pero sin duda cuando tú llegas aquí y tú ves como todo lo que hay alrededor, entiéndase,
esa montaña, todas esas palmeras, toda esta arena, esa agüita así cristalina, cálida. Esta viene siendo la parte derecha de Playa Rincón. Usted dobla la mano izquierda, es donde usted encuentra Caño Frío, que es donde está ese río cristalino, que esa parte también tiene su encanto, pero para mí en lo personal el truco es que a mí me gusta este lado. Fíjense que aquí también uno puede comer, que es lo que tenemos aquí, una caseta, que vamos a echarle un vistazo a ver qué pescado nos pueden vender. Miren aquí la coli rubia, traemos los muchachos para que tengan una idea. Ahí está, William, mirá. Ahí hay 4, ¿O tiene Con mucha el hambre que Lizanita? tenemos, hermano. Pues vamos a darle ahí, maestro, no lo pensemos 2 veces. Si la libra está a 1000, estamos hablando que hay 4. Un poco de moro, un poco de tostones. Ajá, le incluye, ¿verdad? Sí, claro. Así mismo. Cogemos de moro, de totones, 2 moros y 2 totones, digo yo, ¿verdad? Y así mismo lo hacemos, mi hermano, a la parrilla. Ahí se ve bien eso. Ya, qué chulería, vaina más buena, Dios mío. Ya tú sabes. Señores, miren lo que le explicaba yo a los La muchachos. Lizana vino empujando el auto. Ay, sí. Gracias, maestra. Usted es un caballero realmente, ¿eh? Lo intento, William. Sí, usted es un caballero. Que estos son 2 pescados, cada uno de 2 libras, lo que le llaman la colisrubia. Esto viene acompañado de moro de guandules con coco y los tostones. Usted se pregunta, ¿cuánto puede costar eso frente a la playa? En este caso en Rincón. Bueno, cuesta 1000 pesos la libra el pescado. Tiene 4 libras, estamos hablando que ahí van 4000 pesos. Y yo sé que esas son de las cositas que a veces nosotros como dominicanos como que cuestionamos. Oye, pero ¿por qué es tan caro? Bueno, ahí pudiésemos debatir un poco si usted lo encuentra caro, lo encuentra barato. Pero ciertamente no es barato. Abordamos la Pantera Gris para visitar el último destino de esta travesía, el Eco Lodge más imponente de Samaná, que se llama Casa El Paraíso. Casa El Paraíso, como bien dice su nombre, yo creo que no se puede mencionar más nada que no sea paraíso. Cuando tú tienes esa belleza frente a ti, yo creo que ahí se paran las aguas en la República Dominicana. Miren qué belleza, piscina con esa vista allá al fondo, y hemos llegado en buena hora porque ahora empieza el atardecer. Ya nosotros hemos hecho muchos videos de este lugar. Si no lo ha visto, les invito a que lo vean en mi canal, y más ahora con los muchachos con ese tema que tienen la duda de dónde que van a hacer el casamiento. Pues yo diría que este lugar aquí pone a temblar cualquier lugar. Mira cómo el doctor José Raúl Nova nos recibe como debe de ser. Gracias, Tenemos doctor. la visita del mejor. Muchas gracias, doctor. Y usted también, con este grupito nos acompaña el día de hoy. Cuánta gente fea, ¿eh? Mira esto. Ay, sí. Ya lo sabe. Salud, señor. Dice el doctor que andan en mala compañía los muchachos. Vamos a... Pero muy mala, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con usted. Atención entonces ahora con la habitación que nos tocó. Esta es la Ballenas. Entonces miren qué hermosura y qué coquetería, miren. Vamos a empezar viendo la decoración. Naturalmente una ballena jorobada, que ahora estamos casi terminando la temporada. Sus mecedoras, pero naturalmente donde están los cuartos, como decimos nosotros, en esta vista. Miren qué chulería, qué hermoso esto. ¿Qué te parece, Alejandra, eso? Bella, esta vista es espectacular, que uno se despierte aquí en contacto con la naturaleza, los sonidos, el viento. A mí me gusta mucho eso, esa conexión. Aquí se utilizan muchas cosas que son como recicladas. Por ejemplo, miren el tema del baño. O sea que usted literalmente está en el baño ahí con este tocador, pero la ducha es el mismo concepto. O sea, la ducha incluso usted abre aquí, para que le dé la idea, mira. Usted está duchando ahí con esa vista hacia allá. No se puede pedir más nada, ¿eh? Seguimos que ahora que la cosa empieza a ponerse buena. 6:30 de la tarde, mira cómo luce ahora mismo esto. Mira ya cómo enciende el jueguito de luces. Mira qué maravilla, mira, ve. Ya tú sabes, hermano. Ven aquí, hermano, tírate al agua. Vamos para allá. Ya. Ajá, es así, que esa es. Gaby, de Les Amigues del Influencer, parte 104. Qué belleza todo esto, señores. No me dejen mentir, por favor. Todo lo que tiene un inicio tiene un final, maestro. Para nosotros y para la República Dominicana, un honor que ustedes escojan nuestro país. Deseándole la mayor de la felicidad, prosperidad, abundancia, amor y salud. Lo más importante, nuestra amistad, mi hermano. Eso es lo más lindo que quedó de todo esto. Suscríbanse a este canal y comenten qué opinan de estos 2 personajes que tenemos por aquí, que la verdad que son grandes y por eso tienen el éxito que tienen. Pero ustedes también tienen una gran persona acá, porque ellos son verdaderos, son gente real.
igual que ellos. Se llevan nuestro corazón y tienen una casa aquí en República Dominicana y seguramente nosotros vayamos para Estonia. En algún momento caeremos por allá. Síganos lo bueno, nos fuimos con Dios.